y amigas académicos. Mi nombre es Antonio Portillo, delegado de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, aquí en Madrid, en la Delegación de Madrid del capítulo Reino de España. Saludos fraternos desde Madrid. Hoy presentamos ante ustedes el seminario María Zambrano, Pensamiento, Poesía y Exilio, que será expuesto por los académicos y académicas de esta delegación, después de su breve presentación biográfica. Los académicos son los siguientes: Mari Carmen Aranda, José Luis Jiménez Marín Aranda, José Luis Labat y María Antonia García de León, quien por causas personales no está presente en esta grabación. A continuación doy paso la palabra a Mari Carmen. Hola, muy buenos días. Mi nombre es María del Carmen Aranda. Soy escritora, poeta, me encanta la novela histórica y la poesía con crítica social. Trabajo para una multinacional japonesa y además soy embajadora de la paz y académica de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades. Un placer estar con todos ustedes. Buenos días, pues mi nombre es José Luis Marín Aranda y yo, aunque procedo del mundo de la empresa, actualmente me dedico a la poesía y a la pintura. En realidad, yo me gusta jugar con las imágenes y con las metáforas con una especial sencillez, de tal manera que pueda llegar a la gente en un mensaje que pueda ser como una sinfonía que se abre paso ante las personas, en un lenguaje siempre cercano y amigable. Mi nombre es José Luis Labat, soy poeta, hago también novela histórica y novela social. Soy embajador de la paz y también pinto, y sobre todo me dedico a labores sociales en los barrios desprotegidos de la zona sur de Madrid. Soy María Antonia García de León, profesora de Sociología, Universidad Complutense de Madrid, escritora y poeta. María Zambrano Alarcón nace en Vélez, Málaga, 22 de abril de 1904, aunque pronto la familia se traslada a Madrid y posteriormente casi toda su biografía transcurre en el extranjero. Se relacionó estrechamente con toda la intelectualidad de la época, Ortega y Gasset, Antonio Machado, entre otros. Es una pensadora, filósofa, ensayista y poeta española del máximo relieve. Tiene una extensa obra entre el compromiso cívico y el pensamiento político, reconocida en España en el último cuarto del siglo XX, tras un largo exilio. Hoy goza de una nueva vitalidad. Ya anciana recibió los dos máximos galardones literarios concedidos en España: el Premio Príncipe de Asturias en 1981 y el Premio Cervantes en 1988. Muere en Madrid el 6 de febrero de 1991. Biografía, género y poder. Expondré algunas claves de mi investigación sociológica sobre biografía, género y poder, y el caso de María Zambrano, trazando un paralelismo, yendo así de lo general a lo concreto. ¿Qué elementos vemos en la biografía de las élites de mujeres? Subrayo los datos siguientes. Primero, una estructura demográfica especialísima en la familia de origen. Son muy frecuentes los casos de hijas únicas, primogenituras femeninas, sororidades, a veces convergentes. En el caso de María Zambrano, una composición familiar de ningún hermano varón, y sí una hermana que impone y refuerza una sororidad, siendo ella la primogénita. Como agudamente afirmó la escritora Pardo Bazán, mi destino hubiera sido muy otro si hubiera tenido un hermano. Tal vez mutatis mutandi el de María Zambrano. Por el contrario, ella afirmó: el gran regalo que me hicieron mis padres fue mi única hermana, Araceli. Segundo, los apoyos iniciales. Es fundamental para estas mujeres de élite el apoyo paterno, el aliento del padre, de tal manera que podríamos decir que estas élites femeninas tienen la fuerza, la energía del padre, o bien la herida, una rabia histórico-freudiana que las ha encaminado hacia la rebelión y el éxito. De ahí que haya titulado a una obra mía Herederas y heridas, 2004. Así, por ejemplo, he ido estudiando sagas familiares de mujeres, de las Ocampo en Argentina, de las Laras de Granada, de las Alberdis de Madrid, etc.
En el caso de María Zambrano se da el apoyo fundamental de un padre ilustrado y profesional que la quiere persona antes que mujer. Tercero, otros importantes refuerzos familiares y sociales, los propios refuerzos de las élites, idiomas, viajes, cosmopolitismo. En el caso de María Zambrano hay que subrayar el importante refuerzo de una madre profesional, maestra, que junto con el padre forma la característica pareja homogámica, misma profesión, doble refuerzo. Pertenecer al círculo intelectual y de influencia de una figura de prestigio nacional, el poeta Antonio Machado, íntimo amigo de su padre, ambos profesores en Segovia. Estar en el área de influencia de Madrid, fundamental para sus estudios universitarios, conocer a Ortega y Gasset, etc. Los apoyos adultos. Es fundamental el encuentro de un esposo liberal, que no trunque su carrera, sino que la potencie. Dándose frecuentemente aquí un fenómeno de clara homogamia social, como decía, cónyuges de la misma profesión. Separaciones, divorcios son característicos de episodios vitales posteriores. En el caso de María Zambrano, su matrimonio con un académico, historiador y posteriormente en cargos diplomáticos, sin duda fue un buen componente para su carrera profesional. Para concluir este epígrafe deseo hacer la siguiente observación que considero importante. El amplio arco temporal que va desde la cronología de María Zambrano al estudio de mis mujeres élites profesionales no invalida la estructura teórica que acabamos de exponer, por dos razones. Primera, por la parálisis del cambio social de las mujeres que impuso el régimen franquista, constriñéndolas al mundo doméstico y a la esfera privada, casi sin ningún desempeño de actividad pública o profesional. Segunda, por los obstáculos que el sistema patriarcal pone al reparto de cargos de poder de cualquier índole para las mujeres. Asimismo, su lento y escaso reconocimiento del talento de las mujeres, de tal manera que aún estamos en lo que irónicamente etiqueto como la era de las primeras. De este exiguo colectivo forma parte María Zambrano, que fue la primera en obtener el Premio Cervantes 1988. Podríamos decir que los elementos empoderantes, por utilizar un término actual que encontramos en la biografía de María Zambrano, constituyen la crónica de un éxito anunciado, como en el caso de tantas mujeres de élite que he analizado en sus trayectorias vitales. Esto no constituye ningún argumento ad personam, al contrario, demuestra la fortaleza de la discriminación de las mujeres ejercida por el sistema patriarcal y el cúmulo de refuerzos que deben reunir para torcer sus códigos de género. Así, las mujeres élites profesionales son un excelente test a la igualdad en sistemas democráticos. Lo que no pasa por el corazón nace muerto. Y es con esta frase sapiencial como se establece en la cronología del periplo de la vida de María Zambrano un pensamiento filosófico, poético y compromiso político, bajo la constante lucha por el advenimiento de una nueva época cultural, social, de integridad del hombre. Un intento de responder a las preguntas más radicales sobre su existencia y el medio en el que se desenvuelve. Disciplinada, de un orden exquisito y obediencia absoluta a sus principios, buscaba dentro del pensamiento filosófico el mundo de la poesía y la belleza, el desarrollo del pensamiento onírico, místico y racional. Discípula de Ortega y Gasset, exponente principal de la teoría del perspectivismo, María Zambrano partió de sus enseñanzas, pero se construyó a sí misma a pesar de los muchos momentos de confusión entre el rigor de Zubiri y la claridad orteguiana, acrisolando la tradición de la filosofía occidental como expone en La razón de la sombra, y así engendrar sus propios planteamientos filosóficos. No obstante, su verdadero manantial fueron los clásicos griegos, dirigiendo su lectura a la filosofía mística de Plotonio y a la ética y metafísica de Spinoza, cuya teoría era como si todo lo que existe en la naturaleza fuera increíblemente exacto, como si todo formara parte de algo mayor y estuviera perfectamente conectado. Este fue, para María Zambrano, un periodo de reubicación de su propio ser, no faltándole la ética de Esquilo.
Formada en la filosofía europea del siglo XX, vivió épocas de tinieblas y sombras, una época en la que existían importantes movimientos críticos a la razón cartesiana, suscitado por el pensamiento del filósofo francés René Descartes, quien defendería el poder que ejercía la mente sobre el cerebro. María Zambrano, en Claros del Bosque, responde a esta idea, que hacía tiempo formulaba, de que pensar es ante todo descifrar lo que se siente. Así también menciona cómo el hombre es el ser que padece su propia trascendencia, en un incesante proceso de unificación entre pasividad y conocimiento, entre ser y vida. De esta forma, trata de crear una aproximación a las cosas para conocerlas, su método, el método de la razón poética, donde ella nos dice: hay que dormirse arriba en la luz para dejar que la revelación se produzca y estar despiertos abajo en la oscuridad. Zambrano fue una verdadera exploradora del alma en busca de la claridad de las vivencias humanas sin desterrarlas del camino de la comprensión, abarcando todas las cualidades del ser humano. Como ejemplo de la profundidad de su pensamiento, visualizo una granada abierta, siendo esta el ser, y a nuestra filósofa ir desgranando su interior lentamente, separando a modo de pensamiento las innumerables semillas o granos entre los lóculos y las astanas membrosas que las separan, un método que subyace en todas sus obras. Zambrano, a través de una filosofía llena de preguntas, obtiene a través de la poesía las respuestas, el desorden de la razón ordenado por la respuesta de la emoción. En su trayectoria vital podríamos trazar 3 periodos de su obra. Primera etapa de formación en la que germina su razón poética, hacia un saber sobre el alma. Segunda etapa, que sería el de su exilio, un pensamiento vinculado a la problemática histórica del momento, delirio y destino. Y una tercera etapa vinculada a su regreso a España, caracterizada por una actividad intelectual imparable, las palabras del regreso. María Zambrano nunca apagó su voz, aun cuando la ciencia ocupaba la primicia del conocimiento. Y yo me pregunto, ¿qué pensaría María Zambrano si hoy se encontrase entre nosotros sobre la neurociencia, sobre los neurotransmisores o sobre las justificaciones bioneurológicas para nuestros pensamientos y emociones? Zambrano en vida pronunció palabras que también sirven para saludar la muerte. Salimos del presente para caer en el futuro desconocido, pero sin olvidar el pasado. Nunca. Nuestra alma está cruzada por sedimentos de siglos. Son más grandes las raíces que las ramas que ven la luz. ¿Serían estas reflexiones un guiño a la reencarnación? La poesía de María Zambrano. La poesía de María Zambrano está íntimamente relacionada con su pensamiento filosófico. Forman un todo, sin que puedan separarse ambos conceptos. Se puede afirmar que María Zambrano es principalmente una pensadora, como a ella le gustaba oír, una filósofa. Para Zambrano, la filosofía plantea preguntas que la poesía responde. Su visión de la poesía es algo más que la expresión lírica de las emociones o de los sentimientos, ante algo que nos conmueve. Ella piensa que la poesía está conectada con los dioses, con lo divino. Este sentimiento místico aflora en lo más profundo de su poesía, como ella escribe, la mística como realización de la vida personal. En su libro Filosofía y Poesía, México 1939, relaciona la poesía con los diferentes conceptos que abarcan el pensamiento, la ética y la mística, dejando su impronta de la unión entre la filosofía y la poesía como una unión indisoluble. La dimensión de la palabra poética la encontró durante su estancia en Segovia, a través del conocimiento y la voz de Antonio Machado, amigo de su padre. Como ella misma comenta, vio la sombra de Machado en Segovia. La poesía para Zambrano tiene una fuerte carga reflexiva. Uno de los más conocidos e importantes libros de la autora, Claros del Bosque, es un libro poético, escrito en prosa, pero no es una prosa poética, sino poesía que desarrolla su pensamiento. Aunque escrito sin el formato verso, su expresión es un verdadero poema, porque, según Zambrano, ella acude a la poesía para señalar su pensamiento, para destacar que el corazón no está ajeno, sino predispuesto a escuchar al pensamiento.
traduciendo su sentir y eligiendo las mejores palabras para llegar al poema, que no es otra cosa que un sentimiento expresado en palabras. La obra poética de María Zambrano fue una búsqueda de la fusión entre la poesía y la filosofía, objetivo difícil, dada la realidad de los tiempos que le tocó vivir, influido el mundo por la razón técnica, en la llamada modernidad, y en donde todo lo que se observa racional y culturalmente es más superficial. Para Zambrano, Occidente ha llegado a una de las noches más oscuras de los tiempos que conocemos. Resultaría interesante saber qué pensaría de los tiempos actuales. La pensadora sintió la poesía en lo más profundo de sí misma, en esa comunión entre pensadora y poeta. En sus pensamientos teóricos, escudriñando el pensamiento en la búsqueda de la razón, recabó ayuda en la poesía. Así escribió: la poesía es todo, y en ella uno no tiene que escindirse. El pensar escinde a la persona, mientras el poeta es siempre uno. De ahí la angustia indecible, y de ahí la fuerza y la legitimidad de la poesía. La obra de Zambrano constituye una importante aportación a la reflexión sobre el pensamiento poético, como instrumento para unir al hombre con su propia trascendencia, buscando en la palabra, la poesía, su unión con las grandes preguntas que la filosofía presenta al ser humano, que fuera de su raciocinio es terrenal y en consecuencia finito. Estas reflexiones María Zambrano las va haciendo a lo largo de los años en sus libros y escritos, en una cadencia en la que va introduciendo poco a poco sus razonamientos con mayor profundidad. En su pasión poética, María Zambrano se relacionó con grandes poetas de su época, aunque ella no reconoció que escribía poesía lírica. Es más, decía con humildad que ella no era poeta. Se fijó en nombres como Antonio Machado, Emilio Prados, con quien mantuvo una importante relación intelectual, Pedro Salinas, Lezama Lima, Cernuda, Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez, Altolaguirre, Rilke, entre otros muchos, sin olvidar la admiración que sentía por San Juan de la Cruz. Se puede concluir comentando que la obra de María Zambrano es sobre todo poesía, que recoge su pensamiento poético, sus reflexiones de pensadora, en una línea de trabajo que nos lleva a los más íntimos sentimientos del ser humano como dueño de la palabra. Zambrano llega a considerar la poesía como algo inmaterial, sublime, elevado, que va más allá de la propia comprensión del poeta. Para finalizar, quiero dejar constancia de uno de los poemas de Zambrano más conmovedores en mi opinión. Ni los aires vuelvan a correr su vuelo, hondo aljibe del silencio, deja correr tu tesoro, inunda con él la noche, los espacios, los ciegos corazones, para definitivamente el tiempo, clava en la noche al tiempo, silencio y muerte solos, muerte y silencio quietos. El 29 de enero de 1939, y junto a su madre, su hermana Araceli y su compañero Manuel Muñoz, en el mismo automóvil hispano-suizo que había trasladado a Manuel Azaña días antes, salían hacia el exilio que produciría un cambio sustancial de Zambrano hacia una profunda interiorización existencial que modificaría las causas históricas y políticas de sus anteriores escritos. A pocos kilómetros de la frontera y entre la multitud, dicen que reconoció a Antonio Machado, que iba acompañado de su madre. Les invitó a subir. Machado se negó diciendo que su lugar estaba con el pueblo. Sin mediar palabra, María se bajó del coche acompañando a Machado en su marcha hacia la frontera con Francia. Machado nunca más volvió a España. Ella lo hacía muy enferma casi 50 años después. Días después se reúne con su marido y el resto de su familia y viajan hacia París. En el espacio que reside en esa ciudad mantiene relación con Camus, Simone de Beauvoir, Sartre y Picasso, aunque con tenue amistad con este último a pesar de la admiración que siente él por la obra de María. En ese momento estaba como embajador de México Octavio Paz, que pagó sus billetes y mandó a María a la Casa de España en México. En Morelia impartió clases de filosofía. Allí publica Pensamiento y Poesía en la Vida Española. A finales del 39 se traslada a La Habana a dar un ciclo de conferencias, cayendo gravemente enferma.
Desde allí viaja en varias ocasiones a Puerto Rico, impartiendo cursos y conferencias. En su obra Filosofía y Poesía relata muchas experiencias acaecidas en aquel país. En 1943 publica uno de sus libros más queridos para ella, La Confesión, género literario y método, acerca de San Agustín. En 1946 viaja a París ante el aviso de la grave enfermedad de su madre. Allí se entera de la grave situación que están pasando y que habían sufrido en París tras la ocupación nazi. Araceli sufrió torturas por parte de la Gestapo. María era una defensora a ultranza de la unidad de Europa, mucho antes de que se formara la Unión Europea. En 1959 edita La agonía de Europa y dice: no sabemos en qué consiste aquello de genérico, eso que nos emparenta con todo europeo y que en este instante tiene más vigor que ningún rasgo nacional, particular o individual. Eso que nos hace sentir a Europa como una gran unidad en la que estamos incluidos íntegramente. En 1959, y acompañada por su hermana, se dirigen a México, en donde le ofrecen la cátedra de metafísica, la cual renuncia de la misma y se traslada de nuevo a La Habana, donde permanece hasta finales del mismo año que vuelve a Europa. Las hermanas se instalan en Roma en 1953 hasta 1964, con breves viajes a otros lugares, aunque es en esta ciudad en donde pasan unas penurias muy importantes. En agosto del 64 la policía de Roma les denuncia y les manda una orden de expulsión por la queja de unos vecinos por tener 22 gatos en su domicilio. Esta orden no se cumple gracias a la intervención del presidente de la República, pero conlleva unos cuantos cambios de residencia hasta llegar a La Piage, una granja en plena naturaleza en donde trabajó en perfecta armonía con el lugar hasta la muerte de su hermana Araceli en el 72. En este periodo escribiría Cartas, El exilio, Persona y democracia, La España de Galdós y El hombre y lo divino, obras que ya venía gestando, pero fue Los sueños y el tiempo la obra que ella le da mayor importancia. Regresa a Roma de 1974 a 1978, volviendo a residir en La Piage. En 1980 se instala en Ginebra. Ya su salud no es buena, pero sigue trabajando como siempre. Desde que en 1981 se le otorga el premio Príncipe de Asturias, los premios y los reconocimientos a su obra y a su figura se multiplican. Hija predilecta de Andalucía, premio Miguel de Cervantes, y es candidata firme al premio Nobel en 1989, que al final se le concedió a Camilo José Cela. María, enferma y sin fuerza, un 20 de noviembre de 1984 regresa a España y cuenta a Juan Fernando Ortega cómo fue su salida de nuestro país. Le relató cómo sufrieron con el frío y el barro, le narró cómo caminaban de uno en uno en larga columna, le indicó también que el hombre que iba delante de ella llevaba un cordero blanco a la espalda, que iban tan juntos que el aliento del cordero se mezclaba con el suyo. Contó que el cordero y ella se miraron hasta que contempló cómo aquel hombre y el cordero se perdían entre la multitud. Le contó uno de sus pensamientos en ese triste y amargo instante. Yo no volví a ver aquel cordero, pero ese cordero me ha seguido mirando. Y yo me decía, y hasta creo que llegué a decírselo a media voz a algún amigo, o a algún enemigo, o a nadie, o al Señor, o a los olivos, que yo no volvería a España sino detrás de aquel cordero. El cordero no la esperó, pero años después Zambrano repasó los periódicos y lo vio. Y cuando he visto las imágenes que sacaron los fotógrafos que me aguardaban, tan conmovedoras, tan blancas, tan puras, entonces vi que el cordero era yo. María Zambrano habla en sus escritos muy a menudo del exilio. No concebía su vida sin el exilio. El exilio que me ha tocado vivir es esencial. Yo no concibo mi vida sin el exilio que he vivido. El exilio ha sido como mi patria, o como una dimensión de una patria desconocida, pero que una vez que se conoce es irrenunciable. En El sueño creador escribe: creo que el exilio es una dimensión esencial de la vida humana, pero al decirlo me quemo los labios, porque yo querría que no volviese a haber exiliados, que no se conociera el exilio.
María vive en Madrid hasta su muerte el 6 de febrero de 1999. Fue enterrada en Vélez Maga, en su lugar de nacimiento. En la lápida puede leerse a modo de epitafio el verso del Cantar de los Cantares. Levántate, amiga mía, y ven.